Hoy me gustaría abordar un tema desde una perspectiva diferente, que cuando pensamos en familia es un tema que normalmente no lo hablamos, no lo predicamos, no lo enseñamos. Y quiero hablar desde la perspectiva del sufrimiento, ¿verdad? Desde la perspectiva del sufrimiento. ¿Qué hacer cuando alguien de la familia sufre? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud cuando vemos que tu padre, tu mamá está sufriendo, que tu esposo está sufriendo, que tu esposa está sufriendo, que tus hijos tal vez están sufriendo? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser la forma en la que vamos a abordar cada uno de estos temas? Porque sin lugar a dudas vamos a sufrir. Eso es algo inevitable. Alguna prueba, alguna enfermedad, alguna mala noticia, algo que no esperabas, vamos a sufrir. De hecho, si leemos, no lo busquen, pero ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26, hablando el apóstol Pablo de cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo y cómo cada uno de nosotros somos parte, ¿verdad?, del miembro del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Dice Pablo ahí, de manera que si un miembro padece, dice, todos los miembros se duelen con él. ¿Qué está diciendo Pablo? Si alguien de la familia, alguien del cuerpo de Cristo sufre, todos también sufrimos. De alguna manera hay un vínculo, hay una unión espiritual que es el amor, donde tú cuando amas a alguien y esa persona que amas la ves sufrir, tú automáticamente sufres también. Porque nunca queremos ver a alguien que amamos sufrir. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien de nuestra propia familia, ya sea en la iglesia o tu familia física, está sufriendo? ¿Cuál tiene que ser nuestra perspectiva y cuál tiene que ser nuestra actitud? Más o menos unos 3, 4 días antes de que mi hermano Estefano muriera, yo estaba ahí en el hospital. Mi hermano estaba en terapia intensiva. Yo no podía entrar a verlo porque yo llegué al hospital con un poco de gripa, entonces obviamente no lo podía ver. Tampoco yo podía estar con mi familia porque como mi familia sí entraba a ver a mi hermano, pues yo tampoco podía contagiar a alguien de mi familia, ¿verdad? Entonces ellos estaban en un piso, yo me quedé en la planta baja, me quedé en un sillón y ahí estuve 2, 3 días sentado y bueno, obviamente en una situación como esa, pues muchos pensamientos, ¿no?, se te vienen a la cabeza. Y eran horas y horas de estar sentado y yo sentía una necesidad muy grande, ¿verdad?, de buscar a Dios, pero si les soy sincero a cada uno de ustedes, no sabía muy bien en esa situación cómo buscar a Dios, cómo buscarlo. Mi hermano estaba en esa situación, yo estaba abajo, mi familia estaba arriba, y yo sentía que la necesidad de leer la Biblia, pero decía, Dios, no sé qué leer. No sé qué leer en esta situación. Y bueno, fue un tiempo orando, y empecé a ordenar un poquito mis pensamientos, y yo decía, Dios, quiero leer algo en la Biblia que hable acerca del sufrimiento y de cómo tiene que ser nuestra actitud. Pero ahora, ¿por qué del sufrimiento? Bueno, porque era algo que mi hermano Estefano estaba pasando y también las personas que lo amaban también estábamos obviamente también sufriendo. Y es cuando Dios me trae a la mente Primera de Pedro. Era Primera de Pedro. Ahora, las personas a las cuales Pedro les escribe son en su mayoría cristianos gentiles y ellos estaban sufriendo demasiado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ellos estaban sufriendo? Bueno, hay un emperador romano muy famoso llamado el emperador Nerón. Este emperador era alguien que le encantaba la construcción, era un hombre perverso, era un hombre sanguinario, y Nerón se dice que tenía un sueño, y su sueño era reconstruir la ciudad de Roma.
Ahora, Roma tenía calles muy estrechas, tenía edificios que eran de madera y era una ciudad que estaba muy propensa a los incendios. Entonces se dice que el emperador Nerón, para lograr los planes que él tenía de reconstruir la ciudad, provocó un incendio de 3 días y 3 noches en todo Roma. Ahora, se dice que fue un incendio horrible, espantoso. Dice, de hecho, la historia que lograron calmar el incendio, pero después de 3 días siguió incendiándose por más días. Ahora la gente empezó a sospechar, porque a la gente, al pueblo de Roma, se le empezó a hacer muy raro que la ciudad se estuviera quemando de esa manera. Entonces todos empezaron a culpar ¿a quién? Al emperador, a Nerón. Ahora Nerón no se podía permitir esto. Él no podía permitirse que la gente le echara la culpa a él del incendio en Roma. Entonces lo que este emperador va a hacer es echarle la culpa a los cristianos para que la gente, en lugar de culpar a Nerón, culpara a los cristianos. Entonces, ¿qué empezó a haber en esa época? Empezó a haber una gran persecución hacia los cristianos. Hermanos, una persecución que ni nos podemos imaginar. Cristianos murieron, cientos y miles de cristianos murieron por causa de la persecución tan grande que el emperador Nerón provocó hacia la iglesia. Ellos estaban sufriendo. Ellos están pasando por tribulaciones. De hecho, estaban sufriendo tanto que quiero leerte lo que escribió Tácito, que era un historiador romano. Él dijo lo siguiente: sadismo de todas clases se añadía a su ejecución. Cubiertos con las pieles de animales, eran descuartizados por los perros hasta perecer. Dice, o se los clavaba a cruces o se les condenaba a ser quemados vivos o a servir de iluminación nocturna cuando se disipaba la luz del día. Otra persona llamada Sulipio Severo, que es un historiador cristiano, escribió lo siguiente: por tanto, Nerón desvió la acusación contra los cristianos y por consiguiente se les infligieron a los inocentes las más crueles torturas. Dice, sí, hasta se inventaron nuevas formas de dar muerte, tales como vestirlos con pieles de animales salvajes, hacer que los devoraran los perros, o crucificando a muchos, haciéndolos morir en las hogueras o a la caída del día, sirviendo de antorchas vivientes durante la noche. Él dice, suplicio que correspondió a no pocos de ellos. De esta manera empezó a desatarse la crueldad contra los cristianos. Luego su religión fue prohibida con leyes que se promulgaron y edictos proclamaron por doquier que los cristianos estaban fuera de la ley. O sea, empezaron a matar a los cristianos de forma sanguinaria. Dice que Nerón llegó a tal grado de maldad que colgaban a los cristianos estando vivos y los prendían en fuego por las noches para que ellos sirvieran de antorchas humanas. Hermanos, ninguno de los que estamos aquí podemos imaginar la clase de sufrimiento, de dolor, de prueba que la iglesia en esta época estaba experimentando. Y Pedro va a escribir una carta. Y yo había leído muchas veces esta carta, pero decía, Dios, quiero ver qué es lo que Pedro les dice en medio del sufrimiento. ¿Qué le escribirías tú a alguien que está sufriendo algo por el estilo? ¿Qué le escribirías a alguien que está sufriendo una enfermedad? ¿Qué le escribirías a alguien que está sufriendo por la pérdida de un ser querido? ¿Qué le escribirías? Vamos a ver qué fue lo que Pedro escribió. Dice el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí por un segundo. Fíjense cómo empieza el apóstol Pedro. Bendito el Dios. O sea, en medio de un sufrimiento como este, Pedro está diciendo, bendito el Dios. Ahora, ¿qué significa esta expresión cuando decimos
bendito Dios. Yo lo he escuchado tanto de forma positiva como en forma negativa, ¿verdad? De repente lo he escuchado más en señoras ya mayores, cuando de repente llega el hijo o el nieto y le dice, ¿sabes qué, abuelita? La maestra en la escuela me reprobó. Dice, ay, bendito Dios, ¿verdad? O ay, Dios bendito por la mala noticia, ¿verdad? O puede ser de forma diferente también. Oye, ¿sabes qué? Abuelita, ¿sabes qué, mamá? La maestra hoy me puso un 10. ¿Y qué dice la señora? Ay, bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. ¿Qué significa esta expresión, bendito Dios? Esta expresión, hermanos, bendito, es una expresión que hace referencia en la Biblia únicamente a Dios. No a los hombres, no a las personas, no a los ángeles. Es algo que le corresponde solamente a Dios. Y es un título que literalmente significa hablar bien de alguien, elogiar a alguien con las palabras. Y es un título que nos habla de que Dios tiene que ser alabado y de que Dios es un Dios adorable. Lo voy a repetir, es un Dios alabado y un Dios adorable. De hecho, los judíos siempre, toda frase que ellos decían, la empezaban de la misma manera. Ellos decían, bendito Dios y Rey del universo. Siempre empezaban de esta manera. Ahora, los cristianos, que ya estaban compuestos tanto como por judíos como gentiles, tomaron esta frase, pero la cambiaron. Ellos decían, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando están diciendo bendito el Dios, están diciendo Dios sea alabado, Dios sea adorado. Eso es lo que significa, hermanos, este versículo. Es algo que se aplica solamente a Dios. De hecho, no sé si recuerdas ahí en Marcos capítulo 14, versículos 61 y versículo 62, cuando estaba Jesús a punto de ser crucificado, lo llevaron delante de los romanos, delante también de los judíos, y estaba con el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Eso fue lo que le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús respondió, yo soy. Yo soy. Y dijo Jesús, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pues este título bendito, alabado, adorado, es un título que se utiliza solamente a Dios. Y Dios respondiéndole al sumo sacerdote le dice, yo soy el bendito. Yo soy el alabado. Yo soy el adorado. Quiero que me acompañen con sus Biblias. Vamos a 2 de Corintios. Capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 24. 2 de Corintios 11, 24. Dice así, 3 veces he sido azotado con varas. Perdón, desde me salté. Desde el 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, 5 veces le dieron al apóstol Pablo 39 latigazos, ¿verdad? Dice versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa o se amontona cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pregunta Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Fíjense el versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Hermanos, como un hombre que ha sufrido todo lo que acabamos de leer, 5 veces azotado con látigos, 3 veces azotado con varas, apedreado, dice, he padecido naufragio, he estado en el mar, en peligros, con ladrones, con los de mi nación, con los gentiles, peligros en el desierto, en la ciudad, en el mar, con los falsos, dice, en fatiga, en cansancio, en hambre, en sed, en desnudez. Dice, y aparte de todo esto, la preocupación de todas las iglesias. O sea, Pablo sufrió mucho en su vida. Pero él, después de narrar cada una de las cosas que sufrió por la causa de Cristo, termina diciendo: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito, quien es alabado, quien es adorado. Vamos a otro pasaje. Vamos ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 1. Versículo 3. 2 de Corintios 1:3. Fíjense cómo empieza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Fíjense, hermanos, hablando de gente que estaba sufriendo, de gente que estaba pasando por aflicción. Dice Pablo, Dios ha permitido todo esto en nuestras vidas para que también nosotros podamos consolar a otros, así como Dios nos consuela a cada uno de nosotros. Pero en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, Pablo vuelve a decir: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. No sé si te estás dando cuenta de que siempre que aparece la expresión bendito Dios, aparece en un contexto de prueba, de dolor, de sufrimiento. ¿Qué nos enseña esto a cada uno de nosotros en esta mañana, hermanos? Que Dios tiene que ser adorado y alabado en todo tiempo. Dios tiene que ser alabado y adorado en todo tiempo. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes dolor? ¿Hay cosas que no entiendes? ¿Estás sufriendo porque ves un ser querido que la está pasando mal y te dueles y no sabes qué hacer? Dice Pablo, dice Pedro, alaba y adora a Dios. Alaba y adora a Dios. Hermanos, es justamente lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Si volvemos a 1 de Pedro, dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice ¿qué dice después? Que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, Pedro quería que estos creyentes que iban a leer esta carta
en medio de su dolor y en medio de su sufrimiento, recordaran que ellos tenían una esperanza viva, una esperanza que trasciende, que va más allá de la vida terrenal, del mundo en el cual cada uno de nosotros vivimos. Y ellos tenían que recordar esa esperanza que ellos tenían en Cristo Jesús. Pero fíjense cómo Pedro les dice, según su gran misericordia. O sea, Dios, aún en momentos de dolor y de sufrimiento, Él no deja de ser un Dios misericordioso para con sus hijos. El pasaje que leímos ahorita en 2 de Corintios dice que Él es Padre de misericordia. Era Padre de misericordia. La misericordia es la compasión y la piedad de Dios hacia cada uno de nosotros. Hermanos, la misericordia de Dios es grande y tiene que ser recordada por cada uno de los que estamos aquí. Fíjense qué es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, 4. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia. Él es rico en compasión. Él es rico en piedad. Él es rico en misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó. Yo sé que en medio del sufrimiento muchas veces se vuelve difícil pensar en el amor y en la misericordia de Dios. Porque es en medio del dolor y en medio del sufrimiento donde pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué esta persona está pasando por algo así? Pero aquí Dios, aquí Pablo, aquí Pedro nos está recordando, Dios es rico en misericordia. Él es el Padre de misericordia. Vamos a otro pasaje, vamos a Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Fíjense qué es lo que dice Pablo escribiéndole a Tito. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo a Tito? Dice, Tito, Dios nos ha salvado. Cristo nos ha salvado. Cristo nos ha dado una esperanza viva, una esperanza eterna. Pero no es por tus obras, no es por tus capacidades, no es porque vienes a la iglesia, no es porque lees la Biblia, no es porque regalas dinero en la calle a los más necesitados, no es por eso. Dice, nos salvó por su misericordia, por su compasión, por su piedad, a pesar de que no lo merecíamos, de que éramos enemigos, de que éramos pecadores. Dios en su infinita y en su infinita misericordia ha decidido salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces estos creyentes que estaban sufriendo, que la estaban pasando mal, que estaban siendo probados, tenían que recordar que Dios es un Dios misericordioso. Y por eso Pedro dice, su gran misericordia. No podemos dudar, hermanos, en medio del dolor y del sufrimiento, que Dios es un Dios misericordioso. No podemos dudar. Él sigue siendo un Dios rico en misericordia por su gran amor con el cual nos ha amado. Pero ¿qué fue lo que provocó la misericordia de Dios? Según el apóstol Pedro, dice, según su gran misericordia nos hizo renacer. Y aquí está hablando obviamente del nacimiento espiritual. Nos hizo nacer de nuevo. Dios por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo.
Y cada uno de los que estamos aquí, si hemos experimentado este nacimiento espiritual, tenemos entonces lo que sigue: para una esperanza viva. Y me encantan estas palabras: esperanza viva. Esperanza viva. Déjame decirte que esta esperanza viva es algo que solamente el creyente puede experimentar. Es algo que solamente nosotros como hijos de Dios podemos disfrutar. ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes de Cristo? Si no te acuerdas, déjame leerte un versículo que lo explica bien. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vivíamos nuestra vida de forma normal, pero sin Dios. Y sin Dios no hay esperanza. Sin Dios no hay una esperanza viva. Y como no teníamos a Cristo, como no habíamos nacido espiritualmente, vivíamos sin esperanza. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro? Sí, sé que están sufriendo. Sí, sé que hay dolor en sus corazones. Sí, sé que están siendo perseguidos. Sí, sé que han visto cientos de creyentes ser crucificados, ser pasados por la hoguera, de formas horribles. Sí, sé todo eso. Y en lugar de que Pedro esté intentando desviar todo eso, los hace poner su mirada en Dios. Y dice: Dios es un Dios bendito, es un Dios alabado, es un Dios adorado, es un Dios grande en misericordia. Y es gracias a su misericordia que nosotros tenemos una esperanza viva. Viva. Porque hemos nacido espiritualmente. Y esa esperanza, hermanos, no termina con la muerte física. De hecho, podríamos decir que empieza. Empieza. Es la esperanza que tenemos en el Señor. Entonces, Pedro no les estaba dando un atajo, una salida fácil para su sufrimiento. Simplemente simplemente Pedro quería que bíblicamente ellos tuvieran una correcta perspectiva acerca de lo que es el sufrimiento. Pues antes estábamos sin Cristo, sin Dios, y por esa razón estábamos cada uno de nosotros sin esperanza. Ahora, ¿qué tipo de esperanza nos habla la Biblia? Barclay menciona por lo menos 6 cosas de lo que implica la esperanza en el cristiano. Él dice, en primer lugar, la esperanza de la resurrección de los muertos. Hermanos, el mundo le tiene miedo, pánico, pavor a la muerte. El creyente no. De hecho, hay alguien que dijo alguna vez, para el cristiano, el día de su muerte es como su día más anhelado, más esperado. Porque a partir de ese momento estará disfrutando de esa esperanza que tenemos en el Señor. Pero ¿qué dice Tesalonicenses? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos la esperanza que seremos resucitados cuando nosotros lleguemos a morir. No solamente eso, Barclay también menciona, es la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. Hoy podemos de alguna manera ver por medio de la Biblia un poco acerca de la gloria de Dios, y dice la Biblia que es como un espejo donde nos va mostrando y nos va llevando de gloria en gloria, pero va a llegar un momento cuando estemos con el Señor, que dice Primera de Juan, seremos tal y como Él es, porque le veremos tal y como es. Experimentaremos la gloria de Dios. Es una esperanza hermosa que cada uno de nosotros tenemos. Barclay también menciona, es la esperanza de la justicia. La esperanza de la justicia. Vivimos en un mundo injusto, pero esta esperanza viva es la esperanza también de justicia. Es la esperanza de salvación. De salvación. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido salvados. Hemos sido comprados con la sangre
de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha perdonado y nos ha salvado. Es la esperanza también de la vida eterna. De la vida eterna. Ya no estaremos muertos eternamente, sino que tendremos vida eternamente. Y Barclay termina mencionando, es la esperanza también de la segunda venida de Cristo. Nos damos cuenta, hermanos, que esta esperanza es algo que solamente como creyentes podemos disfrutar. Alguien que no tiene a Cristo no tiene este tipo de esperanza. Y nosotros sí lo tenemos. Fíjense qué sigue diciendo Pedro. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, nacemos espiritualmente por medio de la obra de la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Que dice 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, entonces vana, ¿verdad? Sería nuestra fe. Pero dice, ¿qué más? Dice versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que hemos experimentado el versículo anterior, los que hemos nacido espiritualmente, los que hemos experimentado la misericordia y este nacimiento espiritual. Entonces nosotros, dice, ya tenemos entonces una herencia. Para nosotros una herencia es algo es algo que vamos a tener en un futuro. Pero en la Biblia cuando habla de herencia es algo ya seguro, algo que ya es un hecho. De hecho, cuando vamos al Antiguo Testamento y si lo podemos comparar, Dios le dio a la nación de Israel o al pueblo, les dio la tierra prometida por heredad, que es lo que hoy conocemos como Israel. Él les prometió esa tierra y se las dio por heredad. Y vamos a hacer una comparación un poquito entre la tierra prometida del Antiguo Testamento, pero la herencia que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Fíjense que menciona 3 palabritas. ¿Verdad? Dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Todo para describir el tipo de herencia que tenemos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. La primera palabra, que es incorruptible, literalmente significa indestructible. Indestructible. Literalmente significa imperecedera. A ver, recordemos que cuando Dios le prometió a Israel la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, siempre fue una tierra que estuvo arrasada por ejércitos extranjeros. Y siempre había naciones intentando conquistar, despojar o destruir esa tierra. De hecho, Israel tuvo que conquistar esa tierra porque había gente que vivía ahí. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo la Biblia? La herencia que tenemos en el Señor, la herencia que tenemos en Cristo, es una herencia que no se puede destruir. No se puede destruir, es indestructible. No hay ejércitos invasores. No hay gente que quiera conquistar, despojarnos o destruirnos o sacarnos de ahí. Es decir, vamos a tener una herencia con una paz que sobrepasa todo. Y un gozo de que esa herencia nada ni nadie nos las puede quitar. Pero también menciona el apóstol Pedro, no solamente es incorruptible, dice es incontaminada. Incontaminada. Aquí incontaminada, la palabra en el original es amiantos, que habla literalmente sin contaminación, sin impurezas. Volvemos a hacer la misma ilustración. En el Antiguo Testamento, la tierra de Canaán muchas veces fue corrompida porque ellos empezaron a adorar a dioses falsos y se contaminaba. Ahora dice, la herencia que tenemos en el Señor no se puede corromper, no se puede contaminar, es completamente
puro. Es como que Pedro nos está diciendo, el cristiano tiene una pureza que no se puede infectar por el pecado del mundo. Es el tipo de herencia que cada uno de nosotros tenemos. Y la última palabra que dice Pedro es inmarcesible. Inmarcesible. Cuando hacemos la misma ilustración del Antiguo Testamento, la tierra prometida, como en cualquier otra tierra, aún el árbol, la flor más hermosa, pues se marchita, se destruye. Dice, en Cristo tenemos una herencia que es inmarcesible. O sea, es decir, el creyente tiene una herencia donde ha sido elevado a un mundo en el que no hay cambio, no hay caducidad, en el que su paz y su gozo están fuera del alcance de todo lo terrenal. Este, hermanos, es el tipo de herencia que tenemos en Cristo Jesús. Es la herencia que habla el apóstol Pedro. Entonces, para responder la pregunta, ¿cuál es entonces esa heredad que cada uno de nosotros tenemos como cristianos de forma muy sencilla? Lo tendremos que decir así, hermanos. La heredad del cristiano es Dios mismo. La heredad del cristiano es Dios mismo. Y sí vamos a sufrir aquí en la tierra. Y sí vamos a pasar por aflicciones. Y sí vamos a llorar muchas veces. Y sí el corazón muchas veces se nos va a romper por las situaciones de la vida. Pero tenemos un Dios bendito. Un Dios que es alabado y adorado. Tenemos un Dios que es rico en misericordia. Tenemos un Dios que en su infinita misericordia nos ha hecho renacer para tener una esperanza viva en los cielos. Y que por medio de Cristo tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, algo que Dios ya ha reservado a cada uno de nosotros en el cielo. Fíjense qué es lo que dice el Salmo capítulo 34, versículo 1. Salmos 34, 1. Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermanos, ¿podemos bendecir a Dios en medio del dolor? Sí podemos. ¿Podemos bendecir a Dios en medio del sufrimiento? Sí podemos. En medio de la tristeza, sí podemos. Dice David, bendeciré a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. La pregunta es, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué las aflicciones? Puede ser que la gente a la cual Pedro les está escribiendo tuvieran esta pregunta en su mente. Sí, Pedro, sabemos que si morimos estaremos con el Señor. Sí, Pedro, sabemos que tenemos una herencia como tú lo estás describiendo. Sí, Pedro, sabemos que la misericordia de Dios es grande, Él es rico en misericordia. Sí, Pedro, sabemos todo esto. Pero todavía nos queda esa duda, esa pregunta. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasamos por todo esto? Y Pedro también responde esta pregunta y les dice en el versículo 6. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La pregunta, ¿por qué? Pedro responde de forma muy clara: porque las pruebas son necesarias en nuestra vida. Y muchas veces la prueba provoca dolor. Muchas veces la prueba provoca
sufrimiento, como a los cristianos a los cuales Pedro les está escribiendo. Las necesitamos. No las queremos, ¿verdad? Pero es algo que necesitamos. Entonces, fíjense lo que dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tienes que ser afligido en diversas pruebas. Fíjense que Pedro menciona que las pruebas son necesarias en nuestra vida, pero también Pedro menciona que esas pruebas tienen un tiempo de duración, no son para siempre. El dolor que hoy puedes llegar a estar sintiendo no va a ser para siempre. El sufrimiento que sientes en tu corazón no va a ser para siempre. Tiene un corto, tiene una duración, tiene un tiempo. No sé cuál sea ese tiempo, Dios sí lo sabe. Pero es una prueba necesaria en tu vida. Y fíjense cómo Pedro dice: tienes que ser afligido en diversas pruebas. Esta palabra diversas es la palabra multicolor. Y qué interesante, porque muchas veces son así las pruebas, no son multicolor. O sea, tú ya no sabes ni por dónde. Por todos lados, de distintas formas, de distintas maneras, de distintos colores. Así son las pruebas, diversas pruebas. Pero son necesarios. Pero si vamos un poquito más adelante, ahí en primera de Pedro, vamos al capítulo 4, versículo 10. Fíjense qué dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra multiforme es la misma palabra que aparece en el capítulo 1 cuando dice diversas pruebas, que es multicolor. O sea, ¿qué está diciendo Pedro? Así como las pruebas en la vida son multicolor, dice Pedro en este versículo de 4:10, también la gracia de Dios es multicolor. O sea, no hay prueba, hermanos, que cada uno de nosotros lleguemos a experimentar en la vida donde no podamos ver la gracia de Dios. La gracia de Dios y la misericordia de Dios. Así como las pruebas son diversas, son multicolor, de la misma manera lo es la gracia de Dios en medio de cada una de ellas. La razón que da Pedro, dice versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, ¿qué es lo que se prueba? La fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Aquí dice Pedro, el oro para que se purifique tiene que pasar por el fuego. Nosotros también, hermanos, para que seamos purificados, para que nuestra fe sea probada, tenemos que pasar por el fuego de la prueba, para salir mejores que antes. Porque fíjense cómo termina el versículo 7. Aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, está diciendo Pedro, hallaremos alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Dios quiere purificarnos, Dios quiere pulirnos, pero para eso muchas veces tenemos que pasar por las pruebas que traen dolor y traen sufrimiento. Yo por eso muchas veces le digo a los hermanos, cuando dicen: Dios, sácame de esta prueba. ¿Por qué Dios te va a sacar si Él te metió en esa prueba? Si suena como ilógico, le estoy diciendo a Dios que me saque cuando Él fue el que me metió en esa prueba. Es Dios, dame paciencia. Dios, ayúdame a aguantar esta prueba. Dios, ayúdame a resistir. Quiero ser purificado como el oro cuando pasa por el fuego. Y Dios va a probar nuestra fe
y va a ser difícil, pero Él quiere hallar alabanza, gloria y honra. Hermanos, tenemos que resistir y aguantar, y es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por este tiempo donde tú, Padre, hablas a nuestras vidas. Y Señor, queremos ser muy sinceros, muy honestos delante de ti y reconocer que hay muchas cosas en la vida, Señor, que no entendemos. Y está bien, porque tú no nos mandas a que entendamos todo. Pero muchas veces hay preguntas, hay cuestiones, hay suposiciones. Y Dios, reconocemos también que en nuestro corazón hay dolor. Tal vez sea tu caso en este momento. Tal vez hay algo en tu vida, alguna enfermedad, alguna mala noticia que te esté provocando dolor, que te esté provocando sufrimiento. Tal vez estás siendo probado, tal vez estás siendo afligido. Es un tiempo para que puedas bendecir a Dios en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor. Es un momento para que, como el rey David, digas exactamente lo mismo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Por más, Dios, que no entendamos, te alabamos, te adoramos. Queremos, Señor, que esa sea nuestra actitud. Tú eres Padre de misericordia, eres grande en misericordia, eres rico en misericordia. Eres un Dios, Señor, compasivo hacia cada uno de nosotros. No éramos merecedores, no éramos dignos, y podemos ver tu misericordia, Dios, en nuestras vidas. Nos has rescatado, nos has perdonado, nos has dado una herencia, nos has dado una esperanza viva, Señor. Y eso, Dios, es lo que nos mantiene con una paz y un gozo, Señor, que muchas veces no lo podemos explicar. Si estás pasando por dolor, recuerda que Dios es el Dios de toda consolación. Y permite en esta mañana que tú seas consolado por Dios. Deja que Dios te consuele. Tal vez la situación no vaya a cambiar. Tal vez tu problema no se vaya a ir. Tal vez tu prueba va a durar un poco más. Pero sí puedes tú experimentar una paz en medio de tu problema, en medio de tu dolor, en medio de tu prueba. Dile: Dios, ayúdame a aguantar, a resistir. Ayúdame a ser paciente. Que se logre, Dios, lo que tú quieres lograr en medio de esta prueba en mi vida. Gracias, Padre, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué sería de nosotros, Dios, sin esta esperanza viva que tenemos en Cristo? ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Gracias, Dios, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.